No hemos avanzado mucho en este estudio, pero creo que es importante el ir paso a paso debido a las conexiones que tiene, ¿no? Y que pues nosotros estamos en medio de una profecía o de un llamado, como lo hace acá directamente Dios a través de este texto de Génesis 19, ¿no? Y lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vemos esa mano de Dios a través de la súplica de Abraham, esa intercesión de él de decir, venga, si hay días justos, por lo menos allí en estas ciudades, pues que seas tú perdonándolos, ¿no? Vemos que Dios envía a sus dos ángeles, no encuentra nada de decir, bueno, acá se pueden salvar, hay 10 justos, los puedo perdonar, ¿cierto? No encuentra nada de eso, entonces se pasa lo que es el acto judicial, es decir, manda la orden de sentencia y dice, este pueblo se va o estas 5 ciudades se van a exterminar, se van a destruir, ¿cierto? Y eso es lo que estábamos viendo la clase pasada, más o menos desde el verso 12 es cuando ellos dicen ya tienes que salir de la ciudad porque este lugar se va a hacer, se va a destruir, ¿no? En el verso 13 vemos que ellos, los ángeles le dicen, mira, tienes que salir y les da el porqué, ¿sí? O sea, siempre que Dios actúe, siempre va a dar el porqué, ¿sí? Igual que un padre que castiga a su hijo, no lo va a castigar porque sí, sino que siempre tiene que tener un porqué. Te pego porque no hiciste caso en esto, ¿cierto? Y por lo menos, o sea, ¿por qué nos vamos a la cárcel? Porque hiciste una infracción, porque le causaste daño a alguien, porque robaste, siempre hay una razón del por qué. Dios no es la excepción. Dios también nos muestra ese por qué debe castigarnos y ese por qué debe poner juicio hacia nosotros. ¿Sí? Y por eso después les dice, vaya y traigan a sus yernos y a sus hijas que estén aquí, ¿sí? Que están ahí presente porque muy posiblemente tenía otras hijas también que ya se habían asimilado, ya se habían perdido, ya definitivamente estaban igual que el resto de la ciudad. Por eso las que están ahí, las que estaban todavía bajo la sombra de Lot, por así decirlo, entre comillas, porque Lot tenía gran parte ya de asimilación, por eso ya ni siquiera su casa realmente estaba siendo gobernada como el hombre el que debía ser direccionado por Dios, ¿no? Ahí vemos la falta de dirección de Lot, es decir, no dejarse direccionar Lot por Dios y por eso perdió también la dirección de su casa. Eso lo vemos por este lado. Y vemos que los yernos en el verso 14 pues ya se estaban burlando de él, no creían y esto fue algo que pasó igual con Noé y que pasa también y va a pasar al fin de los tiempos, donde dicen eso es mentira, eso qué va a pasar, eso no, y se burlan, ¿no? En medio de estar súper bien, en medio de estar incluso en medio de un juicio, todavía se van a burlar, todavía van a estar queriendo satisfacer sus deseos. Y bien lo dice Apocalipsis, si no estoy mal es en el capítulo 9, donde habla que van a haber unas plagas donde descienden unos animales. Sí, creo que es un caballo que tiene cola que pica, no me acuerdo bien, ahí que también sube humo de azufre y bueno, pasan diferentes plagas, pero dice que aún así la humanidad y a pesar de todo lo que estaba pasando en el mundo, dice que preferían aferrarse a sus ídolos y a todo lo contaminado en vez de seguir a Dios. O sea, aún así no cambian. Y pues lastimosamente es algo que también vemos acá en Génesis 19, que es una anticipación, es una sombra, pues de lo que va a venir, ya está profetizado en Apocalipsis y es algo que lo vemos hoy en día. Hoy en día uno le dice a la gente, mira, arrepiéntete porque pues no tenemos la vida comprada y no sabemos en qué momento va a llegar nuestro fin, ¿sí? Sea por un terremoto, sea por un tsunami, sea por un simple temblor, sea por lo que sea, incluso hasta por una caída, un accidente, no tenemos la vida comprada. Entonces,
uno les dice y dice, no, 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 yo espero hasta mi último segundo, pero uno no sabe si Dios les dé ese último segundo para arrepentirse, ¿no? Y por eso ya en el verso 15, que era el que estábamos estudiando la clase pasada y que nos quedamos allí, dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y acá es curioso porque ellos empiezan a ¿qué? A afanar. Sal, 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 sal. Y esto era algo que les enfatizaba mucho la clase pasada, porque esto es algo que Dios nos dice a lo largo de las escrituras, no solo a través de Lot, se lo dijo a Abraham, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que te rodea, se lo dice después a través de Jeremías, a través de Isaías, a través de Ezequiel, a través de todos los profetas que les dice, sal de allí, sal de la idolatría, sal de todo lo que estás haciendo y vuélvete a Dios, ¿no? Lo mismo dice Jesucristo, arrepentíos, volveos de vuestros caminos y seguid que el camino de Dios, porque porque qué, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y pues también lo dice Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis? Vuélvete a Dios, porque si no vas a tener 2 resultados. Si no te vuelves a Dios, pues vas a tener una condenación. Si te vuelves a Dios, vas a tener vida eterna. Algo que es un mensaje que no ha cambiado. Desde Génesis a Apocalipsis vemos ese mensaje implantado, sellado a lo largo de las escrituras, ¿no? Y antes de continuar con el verso 16, ya teniendo un contexto, vamos a orar y ponerle todo esto en manos de Dios. ¿Listo? Oremos y empezamos. Señor y Padre, gracias por permitirnos estar nuevamente en tu presencia, a buscarte, a honrarte, a entenderte tu palabra y sobre todo a conocerte cada día más, Padre. Sabemos que todos estos textos y cada uno de los textos son sombra y a veces tú nos muestras desde lo más mínimo hasta lo más grande todo tu plan de redención, Padre. Algo que a veces no entendemos y que necesitamos irlo entendiendo a través de tus escrituras y que tú lo vas revelando de acuerdo a tu beneplácito, de acuerdo a tu misericordia, Padre. Te pido que seas tú llenándonos de misericordia, de gracia y sobre todo, Padre, de revelación, que podamos entender tu palabra, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que dirijas esta clase, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale. En el Amén. verso 16, ¿sí? Déjenme ya se los pongo. En el verso 16 vamos a ver algo muy importante. ¿Qué nos dice? Y dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, todos los tomaron de la mano, y de la mano de su mujer y de las manos de las 2 hijas, según la misericordia del Eterno, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de ¿qué? De la ciudad. Acá es donde vamos a ver algo importante y es que lo primero que vemos acá son 2 estados. ¿Sí? 2 estados que vamos a ver súper importantes acá. Y son estos 2 estados, 2 palabras que nosotros tenemos que tener y ponerle cuidado porque son 2 fuerzas de oposición. A veces nosotros como seres humanos vacilamos ante un llamado de Dios o ante algo que Dios nos está pidiendo. Y Lot, en medio de este llamado, en medio de esta urgencia, Lot vaciló y dice deteniéndose. En vez el de salir y coger sus maleticas y irse rápido, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos en situaciones de peligro. Hay unos que responden muy rápido y salen corriendo, ¿cierto? Ahí sí, como dicen por ahí, ¿para qué tengo paticas y no para correr, no? Hay otros que definitivamente se congelan, se paralizan y no saben qué hacer, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Algunos respondemos de diferentes maneras en medio de un temor, de un miedo. Eso es algo humano, ¿cierto? Es algo que nos caracteriza a nosotros. Y en este caso, lo que pasó fue que vaciló. Por eso se muestra ahí esta palabra, matma,
o Matma, como ustedes lo quieran decir, donde se quedó pasmado, donde se paró, donde dijo, espérate, ¿sí? Donde como que trató de asimilar todo lo que estaba pasado, pero los ángeles lo estaban, ¿qué? Rápido, rápido, sal de aquí, ¿sí? Y por eso, pues se da el siguiente estado, que es cuando los ángeles los toman de la mano y los sacan, ¿por qué? Por misericordia. Vemos los dos estados, el estado que Dios quiere mostrarnos a nosotros y quiere hacer en nosotros, y vemos el estado que a veces nosotros estamos. Esto es algo curioso porque incluso ayer que estábamos estudiando Mateo 27, yo les decía que Dios incluso en muchas de las ocasiones nos saca de un lugar a pesar que nosotros no queramos. Eso le pasó a Simón de Cirene. A él le tocó cargar la cruz y ser un ejemplo casi literal, ¿sí? De lo que es ser un discípulo de Dios. ¿Sí? Que es que seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Él en dónde estaba? Si ustedes miran el relato de Mateo 27, a Simón de Cirene, al cual obligaron, porque el ejército romano lo obligó a tomar la cruz, a decir, vaya, llévele la cruz a Jesucristo, ¿no? ¿Qué pasó? Lo pusieron detrás de Jesucristo. ¿Por qué no delante de Jesucristo? Hubiera sido más rápido, ¿cierto? No iba al paso de Jesús, no iba mirando cómo había sido destrozado Jesús, cómo su sangre iba goteando por el camino, no lo iba a ver, sino que lo pusieron detrás, con el simbolismo de que nosotros, igual que Él, teníamos que seguir las pisadas de Jesucristo, ¿sí? Es un acto que nosotros debemos de estar. Por eso esa misericordia y ese llamado a salir del lugar, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso es que acá también fue una salida ¿qué? Forzosa, así como a Simón de Cirene lo obligaron a salir de allí, del estado en el que estaba, porque él estaba pasando, él no tenía nada que ver con esta situación, pero lo obligaron a ser parte del centro de atención, a estar detrás de Jesucristo. Lo mismo que Lot. Lot no quería salir de la ciudad, estaba vacilando, no sabía, no quería, ¿sí? Su intención no estaba en estar en el juicio, pero también había un temor de que incluso él terminara en medio de la destrucción. Pero ¿qué hicieron los ángeles? Lo sacaron forzosamente de la ciudad, mostrando misericordia aún en medio de que el estado de él era de vacilo, de estar vacilando, de estar en un corazón, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Estar en medio de eso lo sacaron a la fuerza, intervinieron. Y esto es algo curioso porque casi siempre se piensa que los ángeles son seres espirituales que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen cuerpo físico, pero acá las escrituras nos hablan y nos evidencian otra cosa muy diferente. Ellos comieron, compartieron, hablaron el mismo idioma de Lot, el mismo idioma de Abraham, ¿cierto? No hablaron idiomas totalmente incoherentes o raros, sino hablaron el mismo idioma para poder tener una comunicación asertiva. ¿Sí? Y por eso, y fuera de eso, pues los cogen de las manos a Lot, a la mujer de Lot y a sus dos hijas. A los 4 los sacan de la ciudad, ¿sí? Y por eso empieza a haber un cambio de protección. Ya no es Lot el que está ejerciendo la protección, sino que ahora hay un cambio donde aquellos que están dando la protección a aquel extranjero, ahora el extranjero, ahora los ángeles son los que le dan la protección directa al loco. Y los están sacando a un refugio que Dios está diciéndoles que se vayan, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver en el verso 17 para dónde les pide que se vayan. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que un legado paternal. ¿Qué hace un padre con sus hijos?
¿Qué hace si el padre ve que sus hijos están yendo por camino que no es, se está metiendo por el camino que lo es, ¿no? Si no lo sacan de las mechas, lo sacan de la oreja, lo sacan de la mano, o si no, con un palo, ¿cierto? Del lugar de donde esté, si está mal parqueado, lo saca de cualquier modo, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que estuvieron en un lugar que no debían estar a la hora que no debían estar o sus papás le pidieron algo y preciso ustedes no hicieron caso, ¿cómo llegó sus papás? Ay, mijito, ven, vámonos para la casa. O llegó con toda una cara de metralleta y dijo, nos vamos para la casa, ¿no? Eh, hay momentos importantes donde definitivamente los papás tienen que hacer igual que esos ángeles, coger y sacarlos a la fuerza con el fin de salvar a sus hijos de una catástrofe mucho peor, ¿sí? Y esto, no sé si ustedes lo han visto, pero hay muchos de los casos en los que incluso Dios nos ha sacado así de ciertas circunstancias difíciles, ¿sí? Y por eso es que acá estos ángeles utilizaron esa autoridad paterna o Dios utilizó a través de los ángeles esa autoridad que a él le pertenece de ser aquel autoridad suprema para ejercer sobre ellos, sobre esta familia para poderlos salvar, ¿sí? Entonces vemos que acá este hombre que a lo largo de las escrituras, o mejor dicho en el Nuevo Testamento, dice que es totalmente justo, vemos que tiene un colapso de decisiones. Primero vimos que el que se ofreció a sí mismo dijo, yo puedo hablar con esta gente, puedo llegar a un acuerdo, dijo, me pongo yo mismo. Después dijo, bueno, no sirvió, pongo a mis hijas. Después trata de hablar con ellos como, venga hermanos, hagamos algo, venga, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Después no funciona nada, todo se cae y después trata de convencer a sus yernos para salir, para que pudieran ser libertados. ¿Y qué pasa? Nadie hace caso a su advertencia. ¿Por qué? Porque su influencia moral estaba totalmente decaída. No había influencia moral en medio de su comunidad, en medio del lugar donde estaba, y más siendo él un juez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa al momento de que Dios le da la orden de que salga a través de estos ángeles? Pues se paraliza en extremo, ¿sí? Entonces vemos que Dios no salva a Lot por su capacidad, por sus obras o por la valentía o por lo impecable que sea, sino que realmente lo salva a la fuerza. Lo saca y sí, como dicen por ahí, casi de las mechas lo saca. Lo coge de la mano y lo lleva corriendo a un lugar donde puede encontrar salvación. Y eso es donde nosotros podemos decir fue arrancado de la muerte, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos visto? Personas de accidente, personas de cuando hay deslices, de diferentes maneras que uno dice, uy, pero se salvó de un pelito. En este momento hubiera quedado, era para que hubiera muerto. Pero vemos la protección de Dios en ese instante donde dice, definitivamente esta persona no era para que muriera, no era su día, ¿no? Ahí es cuando vemos la misericordia de Dios en ese momento, de misericordia y de salvarlo. Acá lo mismo estaba pasando con Lot. Los ángeles lo sacan literalmente de la ciudad, ¿no? Y esto es algo que también lo vemos a lo largo de las escrituras, en Génesis 19 empresa, pero en Romanos 5:20 también. Y acá les pido el favor que me busquen Romanos 5:20, ¿sí? Uno de ustedes que tenga la Biblia ahí cerquita, Romanos 5:20 y otro que tenga Segunda de Pedro 2:7 al 8. El que los tenga, porfa, que me diga. Te leo Romanos, Juliet. Dale, Rafita, gracias. Dice, pero la ley se introdujo para que nosotros mismos,
perdón. Sí es 8:20, ¿verdad? Cinco No, veinte, 5:20. 5:20. Ya estoy leyendo mal, perdón. Tranquilo. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ujú. Entonces, si vemos acá, se estamos hablando de la gracia donde sobreabundó el pecado, también sobreabunda la gracia. Muestra de esto, Pablo no se lo sacó de las manos o de las mangas, no se inventó el hilo rojo o la llanta, sino que literalmente era lo que estaba pasando acá en medio de Sodoma y Gomorra, ¿no? Donde sobreabundaba el pecado, y sí que el pecado estaba, mejor dicho, desbordándose por todo su causal, ¿no? Vemos cómo le mostró gracia y misericordia a Lot en medio de esa situación y lo sacó casi a rastras, ¿no? Imagínate. Lo vemos también en segunda de Pedro 2, 7 al 8. ¿Quién lo tiene? Para que porfa lo lea. Ya lo tengo, Juliet. Dale, Steph. Dice, pero libró a Lot, un hombre justo a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Ujú. Y es curioso, ¿no? Dice que él sufría por las cosas o por la conducta que estaba viendo a su alrededor, ¿no? O sea, curioso, ¿no? Estaba viendo todo esto que estaba pasando y podríamos decir como nosotros, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad totalmente llevada al pecado. Bueno, todavía no está la cumbre como Sodoma y Gomorra, todavía podemos decir, bueno, todavía hay gente que no quiere irse tan allá, ¿cierto? Pero ya estamos viendo actos que uno dice, oiga, es que ya no les da vergüenza, ya no les da temor, qué está pasando, sí, tanto en películas como en series, como en todo, ya están mostrando algo que no se veía hace 20 años, ¿cierto? Y ya uno empieza a turbarse en nuestra alma, empezamos a decaer, empezamos a preguntarnos qué está pasando, ¿cierto? Pero lo curioso es que a pesar de que él estaba sintiéndose así, ¿qué pasaba con sus acciones? Estaban decayendo igual que esta sociedad. Lastimosamente. A pesar de eso, curiosamente Pedro dice que él era justo y que vivía en tormento por su alma debido a lo que veía. Igual que nosotros, pero nosotros igual que él también tenemos cola que nos pisen, por así decirlo. También estamos luchando con pecados, también estamos luchando con no asimilarnos. Lot, a pesar de toda la situación que estaba viviendo, no se había asimilado todavía del todo. ¿Por qué? Porque reconoció a los ángeles, porque se sometió a ellos, porque les dio abrigo y no estaba actuando igual que esta sociedad. Si se hubiera asimilado del todo, ¿qué hubiera pasado? Esta historia no estaría contando, estarían contando solo cómo Abraham posiblemente intercedió por esta ciudad, pero como no se encontró a nadie digno de ser salvo, pues fueron destruidos totalmente, ¿no? Posiblemente la historia hubiera sido otra. Pero acá es donde vemos ese patrón hacia lo que Dios va a mostrar hacia los últimos días. Todo va a ser normalizado, el engaño, la maldad va a ser normalizado. Y si ustedes, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchos de los presidentes, por lo menos acá en Latinoamérica, han tratado de legalizar la maldad. Un caso vivo, mi país está pasando por eso, ¿sí? El que actualmente está como gobernante dice, y no sé, lo han pasado hasta como meme, y dicen, si le quitamos a lo ilícito la I, ya todo es lícito. O sea, imagínate, ¿no?
Eso es quitarle realmente la razón a lo que debería ser. O sea, con decirle no, pues si a todo le quitamos que es ilegal, pues ya que habría ilegal, ya no tendría que trabajar la policía, ya no tendría que pasar nada, ¿cierto? Pues imagínate si llegamos a un punto de hacer esto. Llegaríamos al punto de llegar a ser como Sodoma y Gomorra. Y Sí. eso es lo que ha querido llegar a ser, ¿qué? El mundo, ¿sí? Y por eso, pues vemos este patrón que que Jesucristo está diciendo en Lucas, que igual va a ser los tiempos finales como Sodoma y Gomorra. Hoy en día ya se están dando pautas. Gracias a Dios todavía hay gente que dice, no, espérate. Primero Dios, primero la palabra de Dios, primero todavía hay gente defendiendo, pero cuando llegue el momento en que no haya quien defienda, que no quiera estar allí en el poder y defender las escrituras y doblegarse hacia lo que el mundo diga, como los líderes que estaban rigiendo a Sodoma y Gomorra, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Vemos un juicio diferenciado. Dios no derrama fuego y azufre hasta extraer a Lot. Por eso dice que hasta el alba, dice ahí en el verso 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. A rayar el alba, ya estaba amaneciendo. Ya está por amanecer, posiblemente estaban a 1 hora, 2 horas de amanecer. Y esto concuerda con lo que va a pasar más adelante, ¿sí? Dios nos da espera. Dios espera hasta cierto momento, pero el juicio está determinado. Ya lo vemos en Apocalipsis, él ya determinó cómo va a ser el juicio, cómo se va a cumplir. Lo único que nosotros tenemos que estar a la expectativa de ¿qué? De señales. ¿Para qué? Para no irnos al lado opuesto que debemos de estar, ¿cierto? Estar preparados. Y por eso la intervención de Dios siempre va a estar ahí, siempre para los que Dios escogió, para los que Dios está guardando y aquellos que quieren vivir bajo su soberanía, bajo lo que Él dice, pues definitivamente nos va a salvar. Y Él siempre va a ser soberano en salvar incluso a aquellos que no quieran ser salvos. En su soberanía lo puede hacer, ¿sí? Ahí nosotros podríamos pelear, pero ¿por qué salvo a X o Y persona? Ustedes pueden pelear porque salvo a aquel asesino, aquel idólatra, porque salvo a aquel depredador, porque salvo, bueno, a muchos podríamos decir, ¿no? Pero Dios es soberano y su actuar no depende de la capacidad humana, su plan de salvación no depende de nosotros y no está en nosotros cumplirlas, Él las va a cumplir con nosotros o sin nosotros. Y esto es algo que debemos de entender. Nosotros somos simples portadores, simples personas que vamos a llevar la palabra, que vamos a ser transmisores, que vamos a ser incluso podríamos así como vehículos que transportan su revelación de un lugar a otro en diferentes circunstancias. Y sí, como dicen, si Moisés no hubiera hecho caso a Dios, Dios hubiera colocado a otro hombre. Si Moisés no se hubiera rendido a Dios y hubiera tenido una respuesta conforme al llamado de Dios, Dios hubiera utilizado a otro hombre. Depende es cómo nosotros respondemos a la revelación que Él nos da. Depende cómo nosotros respondemos a salir del sistema donde estamos y del letargo que no está, y a veces Él nos saca incluso a fuerza. ¿Sí? Él nos da esa gracia tan inmensa, tan clara, y esto es lo que podemos sacar de este verso. No es la historia del triunfo moral de un hombre sobre el mal de su ciudad, o sea, acá no estamos hablando de cómo Lot triunfó y fue el único que sobrevivió, ¿no? Como lo muestran en algunas películas, sino que nos muestra que es el monumento o es el símbolo
que Dios utiliza para mostrar su gracia, una gracia decidida que está dispuesto a tomarnos incluso de la mano y sacarnos a rastras de nuestro propio letargo, de nuestro propio adormecimiento. ¿Ustedes no creen que incluso nosotros antes de llegar acá y entender todas estas escrituras estábamos en un letargo, dormidos? No entendíamos, no conocíamos las escrituras y pareciera que hubiéramos andado como zombies detrás de un pastor, detrás de un líder, detrás de una doctrina que a veces ni siquiera entendíamos. O detrás de ideologías o de pensamientos totalmente erróneos. ¿Y cómo Dios nos sacó de allí? A la fuerza no nos dimos cuenta, porque como dice en Oseas, nos ama con amor eterno y con lazos de amor nos atrae, ¿no? Él nos trae suavemente que a veces ni nos damos cuenta, pero incluso ahí vemos que no es con nuestra fuerza y no vamos a huir de la maldad, de la ira de este mundo por nosotros, sino que nosotros tenemos que estar realmente confiados de que Él va a ser nuestra salvación, de que Él nos va a salvar, de que así como halló gracia en Noé, como halló gracia en Lot, como halló gracia en cada uno de nosotros, que hasta el momento nos ha mostrado y nos ha revelado su palabra, va a seguir mostrando gracia y por eso necesitamos estar preparados, dispuestos para caminar realmente con Él. Y sigue en el verso 17 y dice, y cuando los hubo sacado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y acá es curioso, siempre le dice que no mires atrás. Le dice, escapa por tu vida, corre, ¿sí? Eso es cuando tú te dices, se están siguiendo y un perro te está siguiendo y si tú miras atrás, perdiste. Por el temor, por el pánico te puedes caer y el perro te puede coger, ¿cierto? No sé si ustedes lo han visto en videos. Cuando se mira atrás es cuando se pierde el equilibrio y nos caemos, ¿no? Curiosamente, esto es algo que les está diciendo. No miren hacia atrás, corran, váyanse directamente ¿a dónde? Al monte. A un monte, a un lugar alto. Porque ellos estaban donde? En una llanura. Y esta llanura era símbolo de decadencia. Estaban en lo más bajo y él tenía que subir a lo más alto. Algo totalmente diferente. Por eso lo primero que le dice es que escapa tras tu vida y acá lo podemos ver en 4 partes importantes, 4 mandatos que le da, escapa por tu vida, rescate, no mires atrás, ¿sí? Ni pares en toda esta llanura, o sea, no pienses que porque estás a 30 kilómetros lejos de la ciudad ya estás a salvo, no, sigue corriendo, si todavía estás en la llanura, mejor sigue corriendo. Y después le dice, escapa al monte. ¿Dónde iba a estar seguro? En el monte. Le dice el lugar donde iba a estar a salvo. Le da una dirección, le da una ruta, ¿sí? Por eso cuando habla de escape, no es un simple viaje, no es una salida, no es algo que está ahí, sino es como cuando un león te está siguiendo y te está acechando, tú lo único que tienes es que correr y escapar, buscar el lugar más seguro, ¿no? No puedes quedarte. Y si miras atrás es lo que le digo, baila, perdes. ¿Por qué? Porque estás deseando más lo que está detrás de ti, el miedo te hace voltear a mirar y cuando volteas a mirar pierdes realmente la dirección, el objetivo que tienes que hacer. ¿Sí? Por eso en Hebreos, el autor de Hebreos que nos dice, manteniendo la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe.
Si nosotros desviamos la mirada, igual que lo hizo Pedro cuando estaba caminando sobre el mar, ¿qué pasó cuando Pedro empezó a ver las olas, empezó a ver los truenos, empezó a ver la tempestad que estaba alrededor de él mientras caminaba sobre el mar y dejó de mirar a Jesucristo? ¿Qué pasó? Se empezó a hundir, ¿no? Dejó de poner la mirada en su meta, que era de seguir a Jesucristo, y se empezó a hundir porque perdió su perspectiva. Y por eso la vida es lo esencial. Si nosotros no salvamos nuestra vida, y como lo dijo Jesucristo mismo, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que quiera perder su vida, la salvará. Acá le están diciendo eso. Si quieres salvar tu vida, vete. No mires ni retrocedas, porque eso es querer salvar aquello que tú trabajaste, aquello por lo que tú progresaste. Imagínate que ahorita te dijeran, va a haber una explosión y tienes que salir en 4 minutos y coge lo que te puedas llevar y arranca y vete. ¿Será que tú te vas a quedar diciendo, pero y el televisor y el computador y X o Y cosas? O mi mascota, o qué hago con esto, mi hijo está por allá, lo tengo que recoger, mi esposa está en 15 minutos de aquí, ¿qué hago? Y te dicen, no alcanzas a ir, ¿qué harías? Difícil, ¿no? O sea, nunca nos ponemos a pensar qué haríamos en ese momento, porque Lot no tenía toda su familia ahí. Y el ángel muy claro le dice, no mires atrás, no importa lo que dejaste, familia, hijos, pertenencia, fama, fortuna, lugar de estatus, eso es lo menos importante, no mires atrás. Una instrucción que Dios le daba. Igual que a Adán, que le dijo, no mires ese fruto, no comas de ese fruto, ¿no? No le dijo, no mires, no comas, ¿no? Entonces, imagínate esto. Estaba haciendo esto, le estaba diciendo, mira, escapa, y la urgencia, el peligro y la nostalgia cuando nosotros miramos, incluso cuando miramos incluso el pasado. Si tú estás empezando a caminar y estás caminando con Dios y empiezas a recordar y a echar de menos las cosas de atrás y decir, ay, es que los años de atrás eran los mejores, esta época es la peor que estás pasando, estás viviendo en el pasado. Tenemos que soltar el pasado para empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y mirar y escapar realmente ¿a dónde? Al monte, donde está ese refugio divino. ¿Y dónde estaba Abraham? ¿En dónde estaba Abraham? Les pregunto, ¿dónde estaba Abraham? En un monte. Ajá, en un monte. El pacto y el encuentro que él estuvo con Dios, ese pacto que encontramos en Génesis 18, este capítulo que parece deslumbrante, que parece un acto de paz, una comida de paz, estaba dándose que en un monte. ¿Qué le está diciendo Dios? Vete al monte donde yo te voy a hablar. Vete al lugar sagrado donde te vas a poder encontrar conmigo. Incluso donde tienes familia, tienes donde refugiarte. ¿No? Curiosamente. Y a veces perdemos esa perspectiva. Perdemos eso, perdemos el lente de lo que realmente Dios quiere dar. Dios te está dando un mandato para evitar destruirte, acabarte realmente literal, porque le estaba salvando de una destrucción con fuego, ¿sí? Y por eso le dice, no mires atrás, no te quedes pensando en la abundancia, en la posición, en lo que tenías en ese momento, ¿sí?
Y por eso le dicen ni pares en la llanura, ni cerca, por más lejos que tú te veas de las ciudades, porque a veces decimos, no, pues si me voy al campo, ya con eso estoy solucionada. Pero ¿será que sí? A veces podemos decir, no, y es que, y es algo que hoy en día están diciendo, o que se da mucho ese cuento de decir, mira, tienen que hacer esto, porque ya viene el fin del mundo y se va a hacer ciertas, tienen que hacer provisiones, tienen que coger y irse para el campo, tienen que saber cómo sobrevivir. Bueno, hay cosas que sí podemos hacer, aprender cómo sobrevivir. Uno no sabe en qué momento vamos a quedar o cómo vamos a quedar, ¿cierto? Pues hay que poder por lo menos conocer estas cosas. Pero decir que poder hacer nosotros y poder prepararnos a ciertas circunstancias difíciles es indescifrable, porque nosotros no sabemos si vaya a pasar lo mismo que pasó en estas ciudades. Una destrucción que hizo hasta sus cimientos. Imagínate lo que pasó en Venezuela. ¿Dónde quedó todo lo que ellos guardaron? Todo lo que ellos acumularon. En un momento a otro se perdió. Entonces, por más que nosotros queramos un rescate y por más que esto, el juicio de Dios llega a donde tiene que llegar. El único refugio es Él. No las cosas materiales, no el lugar más lejano que nosotros podamos pensar. Jonás, ¿qué pensaba? Ay, si me voy lejos de su presencia, pues no me va a pasar nada. ¿Y qué le pasó? ¿No se lo comió un pez? Y volvió y lo llevó al lugar que tenía que estar. Por eso la única salida y la única protección que nosotros realmente debemos estar es ¿en qué? En la presencia de Dios. Vivir en la santidad que Él nos está pidiendo. Separados del mundo. Separados del mundo no es decir, no, es que ahora voy y me meto en una cueva y ya no hablo con nadie. Me vuelvo un cavernícola, me vuelvo, no sé, bien aislado de la sociedad y ya no me meto ni con nadie. Ya no dependo ni de la tecnología ni de nada y me vuelvo, mejor dicho, me vuelvo a la era medieval, ¿no? ¿Será que eso me hace salir del mundo? ¿Separarme del mundo? No, porque igual estás cargando tus deseos, igual estás cargando tus perspectivas, igual estás cargando ideologías totalmente erróneas. El vivir separado para Dios es empezarnos a limpiar, empezarnos a purificar de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. ¿Sí? Y por eso es algo que el monte no representa ni siquiera nuestra propia fuerza, sino el estar en la soberanía de Dios, someternos a la soberanía de Dios y cumplir lo que Dios nos pidió. Algo que estaba haciendo ¿quién? Abraham. Si lo vemos, él no estaba esforzándose por tener cosas materiales, él no estaba esforzándose por cumplir sus deseos, sino estaba esforzándose por agradar a Dios y cumplir lo que Dios le decía. Así le tocara entregar ¿a quién? A su propio hijo. Imagínate, ¿no? Entonces, algo que debemos estar viendo. Ellos estaban en una llanura, en el lugar más bajo, incluso en condición espiritual, y tenía que subir directamente a donde al monte, donde es realmente una mentalidad de estar en santidad, de revelación, de adoración, conforme al diseño de Dios, no conforme a mi diseño, no conforme a la perspectiva del hombre. Pero lastimantemente lo teme y no quiere llegar al monte. Piensa que en el transcurso de que llega al monte puede pasar algo con su vida y puede morir. Y por eso pidió algo que va a pasar en el verso 18. ¿Sí? Ya ahorita lo vamos a ver, que pide quedarse en una ciudad.
Dice, no, 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 yo no llego hasta ese monte, no puedo escapar hasta ese monte, por lo menos déjame llegar acá, a esta ciudad, ¿no? Entonces, si vemos, esto es algo muy importante. ¿Mm? Dios exige salir y tener un cambio absoluto, ¿sí? De nuestro pensamiento, de nuestro sistema de valores para vivir de acuerdo a lo que Él nos está exigiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar si salimos o no salimos, ¿no? Si vivimos y hacemos el mandato o definitivamente preferimos llegar hasta cierto límite, ¿sí? Y que eso es algo que pasa. La asimilación que él tenía y lo que él estaba cargando de sus doctrinas, de sus pensamientos, de todo, prefirió la comodidad de una ciudad. Él dijo, ¿cómo me voy a ir otra vez a un monte a empezar de cero? Pues mejor me voy a una ciudad pequeña como lo era Zoar. Y Zoar estaba entre las 5 ciudades que iba a ser destruida. Y ahí es donde vemos cómo Dios le da esa oportunidad de ¿qué? Le da esa oportunidad de salvarse, le da esa misericordia, le permite llegar a esta ciudad, ¿sí? Y lo vemos acá en el verso 18. ¿Qué les dice Lot? Ese mandato que le da a los ángeles, que Dios le mandó, que dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, ¿qué es lo primero que dice? No, no quiero ir al monte. ¿Qué es lo que primero que hizo Israel cuando los profetas les estaban llamando al arrepentimiento? No obedeceremos, no iremos, no caminaremos. ¿Cuáles serán nuestras palabras a un mandato de Dios cuando te diga sal de allí? Eso es de reflexión, ¿no? Para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y acá hay 2 palabras. No, te ruego. Rechazó la voluntad de Dios. Dios lo estaba salvando, le estaba dando un medio de salvación. ¿Y qué prefirió decir? No. ¿Qué pasó para la época de Noé? ¿Qué pasó con el mundo de esa época? ¿Qué dijo? No, no queremos salvarnos. Si ustedes miran documentales del arca, dice que el arca tenía incluso la capacidad para llevar mucha más gente de la que tenía dentro. Incluso con los animales, incluso con Noé y su familia, había espacio para llevar más gente. Incluso hubo un reconocimiento verbal de autoridad. ¿Qué es un reconocimiento verbal? De labios hacia afuera. No se había sometido totalmente a lo que Dios estaba diciendo, muy contrario a lo que Abraham se hacía. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que pasó con Isaac, ¿no? Entonces, si vemos la perspectiva de Lot, era estar allí, en medio de una sociedad o en medio de un lugar igual. Y vemos las 2 diferencias. La perspectiva de Sodoma, que era una perversión extrema, y la perspectiva del monte, que era el vivir totalmente en santidad. Ahí es donde nosotros tenemos que buscar. Si nosotros todavía estamos acá en el medio, tambaleándonos, tenemos que empezar a tomar decisiones radicales en nuestras vidas y decir, venga, tengo que dejar de asimilarme, tengo que dejar el temor de mi vida y vivir con la santidad que Dios me mandó. Que es algo que no es fácil, todos creo y absolutamente todos debemos de estar trabajando en esta área. Porque podemos decir en algunas áreas no estoy asimilado, pero en otras áreas sí podemos estar asimilado. Ahí lo ideal es que evaluarnos, porque Lot temía más a la luz verdadera, llegar realmente a la santidad que al juicio inminente.
Prefirió quedarse más cerca del juicio que alejarse del juicio y vivir en santidad, que era lo que requería, irse al monte. Porque prefirió quedarse en Zoar, que era una ciudad que estaba directamente en la llanura, cuando los ángeles le dijeron, vete de la llanura, no te quedes acá. ¿Cuántas veces Dios te dice, erradica esto de tu vida y tú prefieres decir, no, espérate. Todavía no es el tiempo, ¿no? O todavía estamos luchando o no lo queremos soltar a totalidad, o le decimos, Dios mío, te dejo esto y tratas de dejarlo, pero al momento vuelve y lo tomas como si fuera tu propia carga, cuando realmente el único que la puede cargar es ¿quién? Dios. Ahí es donde debemos de soltar nuestras vidas. Por eso, en vez de colocar resistencia, que fue lo que hizo Lot, al decir no, mi señor, ¿sí? Y que es ahí cuando nosotros pensamos que nosotros tenemos que pelear con nuestra propia voluntad, con nuestras propias fuerzas, o tomar el camino más cómodo, en vez de tomar el camino más difícil, el seguir lo que Dios está diciéndonos, que es que separarnos de este mundo y que eso implique incluso que nos rechacen, ¿sí? Por eso a veces como creyentes y como aquellos que decimos ser hijos de Dios, a veces estamos asimilados, llevándonos por lo que el mundo nos dicta de tolerancia, por lo que el mundo nos dice que debemos hacer en vez de realmente vivir con términos claros y con límites claros de la santidad que debemos de tener, sabiendo qué podemos aceptar, qué no podemos aceptar, qué debemos de defender, qué debemos hacer y qué no debemos de hacer. No pintar pajaritos, no hacer medios tintas, no hacer medios colores, sino hablar el lenguaje que Dios habló. A Dios no le gusta el pecado, no le gusta. A Dios no le gusta el pecador, no le gusta el pecador. ¿Dios va a hacer un juicio? Sí, Dios va a hacer un juicio, pero también es un Dios de amor, pero también es un Dios de paz. También Él quiere cambiarte, también Él quiere instruirte, pero eso no quita que sea justo, eso no quita que odie el pecado, eso no quita que odie al pecador. Por eso necesitamos mostrar las dos caras de la moneda. Hay mucha gente que muestra solo a un Dios justo, a un Dios de ira, a un Dios que mata, pero no muestran el otro lado de la moneda. Y hay otros que por decir que estamos en la gracia, no muestran que esa gracia también tiene un límite. Y por eso hay dos caminos que siempre nos muestran las escrituras. Moisés muy claro lo dice en Deuteronomio 30. ¿Sí? ¿Qué te dice? ¿Quién se acuerda qué dice en Deuteronomio 30? ¿Quién me lo puede decir? Acerca de dos caminos. ¿Ninguno? ¿Qué le dice él? Si tú te arrepientes y tú sigues, tienes dos caminos, tienes dos bandejas a que escoger. O escoges la bendición o escoges la maldición. O escoges la vida o escoges la muerte. Tienes dos caminos y siempre vas a tener esos dos caminos por delante. Lo mismo que Lot. Lot tenía el camino de obedecer a Dios, de cumplir y vivir bajo las bendiciones de Dios, o rechazarlo y vivir bajo las maldiciones y las consecuencias que ese acto le hubiera y le traiga, ¿no? Por eso bien Dios a través de Moisés nos dice, escoge pues la vida, escoge pues la bendición, el vivir bajo impacto con Él. ¿Para qué? Para que vivamos y para que nuestra descendencia viva.
Si no cogemos ese camino de sumisión, que fue el que escogió Abraham, de ser sumisión, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de ser intercesor y de vivir de acuerdo a lo que Dios decía, bajo su voluntad, bajo sus promesas, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos, y cogemos y en vez de querer eso, rechazamos la santidad, rechazamos lo que Dios nos dice y queremos coger el camino de Lot, pues ¿qué pasa? Vienen consecuencias. Lot, por haberse ido, pues viene a haber consecuencias, las cuales vamos a ir caminando poco a poco. ¿Sí? Entonces el peso de un no nos da realmente un camino totalmente de insatisfacción, de maldad, de podredumbre. Pero en cambio, si nos sometemos ante Dios y sabemos que no somos suficientes, podemos estar llegando al primer escalón de un discípulo, el cual Jesucristo mismo nos lo dijo en Mateo 5:3. ¿Qué nos dice Mateo 5:3? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede buscar? Mateo 5:3. Ahí para que no se me duerman. A Yo, ver, ya lo Lo encontré. leo, Juliet. Uy, Perdón. bueno, adelante, adelante. Le dejo a Pedrito, le dejo a Pedrito. No, primero las damas, hay alguien también a por ahí ver, que dijo. Solecito, a ver, Solecito. Vale. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exactamente. Si nosotros nos sumimos a Él, nos dejamos que Él sea el que gobierne nuestras vidas y aceptamos nuestra bancarrota espiritual, aceptamos que no somos autosuficientes, aceptamos que no tenemos nada, que no somos nada, que realmente somos más que santificados, somos más pecadores, somos más caídos, pues es cuando Dios dice, ven, te va a mostrar mi gracia, te va a mostrar mi misericordia. Por eso dice, bienaventurados, dichosos los que no tienen su autoestima o que no piensan que por sus obras, que por sus atributos, que por su físico van a heredar el reino de los cielos. Es cero autoestima. Lo que el mundo te dice es que tienes que tener la autoestima muy alta para vivir bien, para gozártela. Pero en Dios nuestra autoestima debe estar en 0 y Él debe estar al 100. Esto cambia y eso es el decir, sí, Señor, te obedezco. Sí, Señor, quiero seguir bajo tu voluntad. Sí, Señor, voy a salir al monte. Y no quedarme en la llanura, no me voy a asimilar, no voy a hacer lo que este mundo esté diciendo, aunque eso me traiga consecuencias, pero van a ser consecuencias pasajeras. Qué mejor que una consecuencia eterna, que es la salvación, ¿no? Y sigue en el verso 19. Sigue y dice, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. O sea, él pensó que todo eso y que se iba a destruir el mundo en ese momento. No le creyó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, Dios nos está hablando, Dios nos está dando una palabra y a veces no le creemos? Y a veces lo dudamos o a veces incluso delimitamos la voluntad de Dios, le ponemos límite a su plan. Y Dios nos dice, no, mira, tienes que hacer esto, pero tú dices, Dios mío, hasta allá yo no llego. Déjame aquí. ¿Cuántas veces le hemos puesto límites a Dios? Él ya le había dado un rescate, le da un mandato, pero la respuesta de Lot era la importante.
Igual que la respuesta de Abraham. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de todo. Y le dice, sí, Señor, yo lo hago. Y eso es lo que hace. Por eso Abraham encuentra bendición a lo largo de su camino, porque obedece sin importar lo que venga por delante, su futuro. Él confía plenamente en Dios. Pero cuando nosotros dudamos, pero cuando nosotros no confiamos plenamente en Él, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias eso trae a nuestras vidas? ¿Y cómo andamos en nuestras vidas sin confiar que realmente Él nos va a librar, nos va a salvar en medio de circunstancias difíciles y terribles? Incluso nos va a sostener en medio de un dolor que a veces no vayamos a poder sostener. Si nosotros no dependemos de Él y si no confiamos plenamente en Él, ¿qué hacemos? ¿En qué dirección y en qué camino estaríamos nosotros si realmente no reconocemos cuál es el camino y cuál es el llamado, y si le ponemos límites, hasta qué punto vamos a llegar? Por eso vemos esta importancia. Vemos que dice, he hallado gracia. Él acepta que encontró gracia, que el Eterno le quiso mostrar una salvación, un favor inmerecido. Algo que tú no te mereces. ¿Y cuánta gente en este mundo no ha entendido esto? Es que estoy en gracia. Y utilizan ese amor real, ese amor fiel de Dios, ese amor incomprensible para decir, venga, venga, venga. Pilas. Yo sé que tú me puedes mostrar misericordia, yo sé que tú me puedes dar salvación, pero no quiero irse a ese lugar, no quiero vivir bajo estas condiciones porque de pronto me alcanza el mal, porque de pronto viene X o Y cosas. Y ese es el miedo que muchos de nosotros a veces podemos tener. No, Dios mío, yo no quiero santificarme y vivir tal cual como tú dices, porque tú dices que viene una persecución. ¿Y qué tal si a mí me apresan? ¿Qué tal si a mí me llevan preso? ¿Qué tal si yo paso por esas circunstancias de las que habla la Biblia? Yo no quiero pasar por ese proceso. ¿Y qué tal si Dios te pone en ese proceso? Ahí es donde tenemos que mostrar una dependencia total de Dios y decir, Dios mío, si aún tú me lleves a la cárcel, como le pasó a Pablo, porque aún en medio de una cárcel, en medio de una persecución, en medio de saber que aún iba a ser muerto por gente extraña, impía, aún así confiaba plenamente en Dios y decía, no importa si vivo, pues es ganancia, pero si muero, ¿qué dice? Tendré mucho más. ¿Por qué? Porque ya estaré en la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de dejar de poner ese límite que Lot estaba poniendo, porque él estaba poniendo una balanza donde dice, venga, pues yo tengo el peso de la gracia, pero que dice, tengo un límite. Yo no voy a poder llegar hasta allá. Pero si Dios se lo diera más, si Dios se lo mandó, ¿ustedes no creen que él podría lograrlo? Él lo podría lograr. Dios le hubiera dado el tiempo así como le dio el tiempo a Noé. ¿Ustedes creen que Noé, si Noé le hubiera dicho a Dios, venga, no, es que yo no sé cómo hacer un arca? ¿Cómo yo voy a formar un arca? O sea, tú me pides construir algo que nunca se ha visto, ¿y cómo yo voy a hacerlo? No, 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 mejor yo no lo hago. ¿Qué hubiera pasado con Noé? Si hubiera puesto límites. Noé, ¿qué dijo? Sí, Señor, yo lo hago. Él empezó a hacer lo que tenía que hacer y Dios muy posiblemente le fue guiando en su plena sabiduría. Le dio la inteligencia, le dio lo que necesitaba para construir el arca. Incluso muy posiblemente hasta lo guió. Pero Lot acá
viendo que sí podía hacerlo, viendo que posiblemente humanamente y en sus fuerzas no podía lograrlo, pero si estaba con Dios lo iba a lograr. Dios iba a dar espera a que él fuera lejos, fuera a llegar al monte y ahí sí, llegar el juicio. Por eso no podemos ponerle límite. Y acá es donde vemos esa inversión de roles, donde ahora el que está cumpliendo el pacto de sal no es Lot, sino es ¿quién? Los ángeles. Los ángeles le están sacando, le están dando protección, le dice váyase al monte, le están dando un lugar donde van a estar cuidados. Y se hace esa inversión de roles donde encuentra esa salvación. Pero él está en medio de una parálisis, en medio de un lugar y por eso dice, no, espérate. Yo no puedo llegar allá. Él prefiere cegarse y quedarse en el mismo, cerca del lugar donde él estaba asimilado, en la llanura. Zoar todavía queda en la llanura. Lastimosamente, ¿qué pasa? No quiso avanzar, no quiso llegar realmente. Por eso, incluso tenemos la gracia de Dios, que aunque nuestra fe titubee, que aunque nosotros digamos no puedo, aún así Dios se apiada de nosotros y aún así Dios nos muestra misericordia en medio de esa duda y en medio de esa situación. Y esto es algo importante. Lot termina siendo un monumento de valentía frente a un juicio, pero más termina siendo un símbolo donde Dios muestra su redención, su salvación, su gracia, su misericordia, a pesar de que Él no la merece, a pesar de que Él duda, a pesar de que Él no está convencido. Por eso no te preocupes si tú no crees al 100%, igual que Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Dios nos llama a creer, Dios nos llama a estar confiados plenamente en Él, pero tenemos que trabajarlo, ¿cierto? Sigue diciendo en el siguiente verso 20, y dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá, no es ella pequeña y salvará mi vida. ¿Está hablando de qué? De Zoar. Esta era una ciudad que estaba destinada ¿a qué? A ser destruida. Era una ciudad cerca, también estaba en decadencia, también habían desobedecido, también estaban con la misma maldad de Sodoma y Gomorra. Pero él le dice, déjame llegar allá. Ellas o Lot dice es pequeña, no es una ciudad grande como Sodoma y Gomorra, pues él pensaba que por ser pequeña su pecado era pequeño. Pero es contradictorio, ¿no? Porque a veces en lugares pequeños es donde el pecado está mucho más fuerte. Por eso a veces nosotros no podemos pensar y a veces nosotros jerarquizamos los pecados y decimos que una mentira es pequeño. Eso realmente es un pecado menor, ¿cierto? Pero ante Dios, pecado es pecado. Sea chiquito, grande, mediano, el mismo una mentira para Dios es igual, una mentira a un asesinato. El mismo es robar que violar. Para Dios es lo mismo. Es pecado, es transgresión, es ir en contra de lo que Él demandó. Que cada uno tiene distinto castigo, sí, pero eso no quita que sea pecado. Porque si no, pues para eso Dios hubiera dicho, no, bueno, venga, tenemos aquellos pecados que tú puedes ser y puedes ser perdonado y tienes cierto límite y hubiera puesto de limitantes al pecado, pero siempre llama el pecado pecado. No lo limita, sabe y aborrece y siempre dice aborrezco el pecado.
sea grande, pequeño, ¿sí? Nosotros somos los que le ponemos un nivel o lo ponemos en pirámide, ¿no? Desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces acá vemos una crisis donde ellos empiezan a rayar el alba en el verso 15, donde ya dice la destrucción es inminente. Los ángeles los sacan de la ciudad, los llevan hasta cercanías donde ellos pueden correr y ser salvos y poderse quitar, pero su súplica, en vez de irse para el monte, prefieren irse a una ciudad chiquita, pero que están en el mismo lugar de la llanura, que les dicen no se queden en la llanura. ¿Por qué? Porque había pecado, porque había asimilación, porque era algo que no querían. Y ellos prefieren quedarse, o Lot prefiere quedarse en medio de esto. Como a medida, como a veces nosotros que queremos quedar en medio de la tibieza. No, yo sigo al mundo, estoy con el mundo, pero también estoy con Dios. ¿Sí? Ay, no me voy a hacer enemigo de ninguno. Vamos a ser tipo políticos, ¿no? Yo hablo con este y hablo con este y por fuera estoy mostrándole caras de buena gente a cada uno, pero no estoy tomando una decisión, no me estoy vendiendo a los dos y no me voy a vender a los dos. Pero ¿qué pasa? ¿Será que podemos hacer eso? ¿Será que con Dios podemos ser tipo politiqueros y decir, no, venga, es que yo no voy ni contigo ni con el adversario. Yo me quedo en mitad de las dos. Ustedes allá pélense y yo me quedo acá en la mitad. ¿Será que lo podemos hacer? Tarde o temprano vamos a tener que tomar un lugar. Tarde o temprano tendremos que salir de ese lugar intermedio para tomar una decisión, si irnos hacia el adversario, si definitivamente ir a la santidad de Dios, ¿sí? Por eso el mandato, vemos la diferencia. El mandato es que el destino es el monte donde se pueden salvar, pero Lot prefiere una ciudad cercana, prefiere la comodidad y prefiere la abundancia de la llanura. Sabía que si permanecía en la llanura iba a tener abundancia, no le iba a faltar nada y pues posiblemente encontraba todo. Le dice, no mires atrás, pero ¿qué pasa, Lot? Lot busca atajos. Algo como lo que le pasó a Jesucristo. Vemos la gran diferencia de la respuesta de Jesucristo a la respuesta de Lot. Lot busca atajos, pero Jesucristo, ¿qué hizo cuando el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mira, si postrado me adoraras, todo esto te lo va a entregar? Satanás le estaba mostrando un atajo. Y le estaba diciendo, mira, tú no necesitas morir, tú no necesitas pasar por la cruz, tú no necesitas pasar por nada, yo te entrego todo. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Que dijo, no, venga. Ese no es el camino que mi padre me dijo. ¿Y qué dijo? Solo a Dios adorarás y solo ante Él te postrarás, ¿no? Prefirió tomar el camino largo, prefirió tomar lo que Dios decía, pero en cambio, Lot, ¿qué hizo? Prefirió la comodidad, prefirió tomar el atajo. ¿Cuántos de nosotros no nos gustan los atajos? Ay, es que me quiero hacer rico, para eso voy y robo un banco. En vez de trabajar y en vez de gastarte todo su salario, empezar a ahorrar, así como lo dice un libro de pobre rico, ¿cómo es que dice? Padre rico y padre pobre, ¿no? Creo que es así que dice. Creo que Rafa tiene el nombre ahí que... ¿A qué libro te refieres? Pero creo que se llama Padre Rico, Padre Pobre, algo así. Ese, creo que es así, ¿sí? Que pone la diferencia como enseña un padre rico y un padre pobre, ¿no? Y realmente nos da a entender,
¿sí? ¿Qué hace lo que piensa el pobre? Y es, por lo menos ustedes miran realmente la vida de alguien, a diferencia de un millonario, ustedes se ponen a mirar cómo se visten, cómo tanto de clase media como alguien que gane millones, ¿cómo los ve ustedes que se visten? ¿Cómo se viste Steve Jobs? ¿Cómo se viste estos grandes líderes que tienen plata por montones y se visten de la manera más fácil? No se visten, ni siquiera se ponen joyas, ni arandelas, ni nada y andan así casi deportivamente. Pero en cambio ustedes vayan a ver a alguien que está y quiere levantarse y está en clase media o más bajito de la media y anda con anillos y anda con aretes y anda con todo queriéndose poner oro encima, dándose que es rico, pero realmente eso es la riqueza. No. Y por eso es que a veces preferimos estar mostrando y estar queriendo aparentar algo que realmente no somos y estamos perdiendo realmente lo más importante, que es el vivir con Dios, porque con Dios realmente vamos a tener las riquezas, con Dios realmente vamos a tener un mejor destino. ¿Para qué vivir ricos acá? Y esto entra con la parábola que dijo Jesucristo, de Lázaro y el rico, ¿no? ¿Qué preferimos vivir? Como el rico que tuvo todo, opulencia, poder, fama, y terminó donde, o Lázaro que pasó necesidades, que pasó dolores, que pasó dificultades, pero caminó de acuerdo a la voluntad de Dios y a dónde llegó. Esa es la gran diferencia entre si yo negocio y le digo a Dios, definitivamente yo no quiero y no puedo llegar al punto que tú me dices, déjame acá, porque es el lugar donde me siento cómodo, porque es el lugar donde puedo seguir viviendo mi vida de acuerdo a cómo la traía. No quiero que trabajes mucho más, quiero seguir asimilándome, que es casi lo que le dijo Lot en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Vivir realmente espiritualmente al diseño de Dios o quieres vivir bajo el diseño carnal? Ahí es donde necesitamos pensar en esto, ¿sí? Déjenme terminamos con este verso ya para dejar para la otra clase los demás. Entonces, por eso cuando dice este pequeño, está dando como esa ciudad es muy insignificante, no la vas a tomar en cuenta por lo pequeña que es, ¿no? Como dando a querer justificarse y encontrar un medio de salvación basado a su propia perspectiva. Cuando la perspectiva de Dios y nuestra perspectiva es totalmente diferente. Nuestros planos son totalmente diferentes. Dios sí ve el total y él asume y quiere hacer algo con una teología, con una justificación totalmente ¿qué? Errónea. Por eso hace una súplica errónea. Pero tenemos que tener cuidado a veces cómo oramos, cómo le suplicas a Dios. ¿Será que tus oraciones, será que tus ruegos realmente van en dirección a lo que Dios pide? ¿O están bajo la dirección donde tú te sientes más cómodo, donde tú vas a estar más confortado, donde tú vas a tener el control? ¿Hacia qué dirección clamamos? Esa es la diferencia entre estar en Sodoma o estar en medio de una nación pequeña, totalmente asimilada, o estar realmente y subir al monte y preferir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, Lot, ¿qué pidió? ¿Será que es mejor ser cabeza de ratón en vez de cola de león? ¿Qué preferimos ser? ¿Preferimos enfrentarnos ante la luz y ser un verdadero hombre de fe? ¿O preferimos escondernos en nuestra maldad, en lo que nosotros le llamamos justicia o lo autonombramos justicia, en vez de seguir la voluntad de Dios? ¿Qué preferimos hacer, no? Y volvemos a hacer, este es
también un mecanismo donde vamos a ver qué pasa ante el tiempo final. Dios nos muestra la salida, Dios nos muestra el único método para salvarnos, que es no doblegarnos, que es no seguir lo que el mundo dice que sigamos, que es seguir confiando en Dios, que es vivir para Dios, que es no someternos al mundo que se va a venir, ¿sí? A la bestia, a la imagen, al falso profeta, todo esto. Y Él sabe y Él nos va a asegurar un refugio. El problema es si estamos y vamos a estar mirándolo a Él, pendiente de Él, o vamos a estar de acuerdo a lo que el mundo está dictando o lo que el mundo está diciendo, ¿sí? La ira de Dios a lo largo de las profecías y a lo largo de la historia bíblica no la vemos solo una vez, la vemos varias veces. El juicio de Dios siempre se derrama, pero siempre hay misericordia para aquellos que están con Él. Lo vemos en Noé y lo vimos en Génesis 6, lo vemos acá en Génesis 19, donde muestra misericordia, donde muestra su amor, su perdón a Lot y su familia, donde lo vemos también cuando pasa lo de el exilio a Babilonia, todos son juzgados, todos son salidos, ¿sí? Pero también muestra misericordia, les dice, el que ustedes tienen que obedecer, ustedes que tienen que seguirme, si ustedes obedecen a mi palabra, los vuelvo a traer y no van a tener más juicio, pero ¿qué pasa? El pueblo sigue asimilado. Siempre Dios está haciendo y queriendo cumplir sus promesas, pero el pueblo, pero la gente, pero incluso nosotros preferimos que delimitarlo de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es más conveniente. Y aún así Dios nos muestra su misericordia, ¿sí? Y ya con esto podemos entender que la voluntad de nosotros se atrofia, se falla, se rompe, pero el único que no falla y el único que se adopta a nuestras condiciones es Dios. No solo lo vemos acá con Lot, que le muestra misericordia y le dice, bueno, te voy a dejar ir allí, te voy a dejar ir a Zoar. No solo allí mostró misericordia y lo podemos ver incluso con Pedro. Pedro falló, Pedro cuando entendió que había caído, que no es su amor, estaba enfermo, que realmente no le amaba incondicionalmente como pensaba, pues ¿qué pasó? ¿Será que Dios lo hizo subirse y decirle, no, es que tienes que cumplir y tener un amor incondicional? No, Jesucristo, ¿qué le dijo? Yo también te quiero. ¿Me quieres? Se bajó al nivel de Pedro. Dios se baja al nivel, al límite que nosotros podemos llegar y Él incluso nos ayuda a ¿qué? A romper esos límites, pero si permanecemos en Él. De lo contrario, esos límites nos van a atar y nos van a dejar sesgados. Literalmente alejados de Él. Uy, perdón. Con esto quedaríamos hasta el día de hoy. Ya la próxima clase empezamos en el verso 21. No sé si hasta caiga dudas, preguntas o incluso quieran hacer comentarios de lo que hemos visto. Los que estén Todo despiertos, muy obviamente. claro, Juliet. Muchas gracias, Juliet. Me parece muy claro y realmente de mucho que analizar hacia dónde queremos dirigirnos, porque esa es ya como que lo que me deja, ¿no? Que hay que analizar qué camino realmente queremos seguir, ¿no? Como bien lo decías de Deuteronomio 30. Ujú. Siempre en la vida se nos van a presentar
diferentes caminos a donde uno tiene que decidir, pero ahí es donde entra el la verdadera fe, ¿no? De confiar en el Señor y Sí, de seguir sus caminos, aunque sean más difíciles, o desviarnos hacia caminos fáciles que después van a ser tortuosos. Pero todo bien, muchas gracias. vale. Gracias al Eterno. ¿Alguien más que quiera participar o tenga dudas? Creo que nadie se anima, Juliet. No, creo que no, creo que se quedaron dormidos. No, Juliet, de ninguna manera, aquí estamos. Realmente el estudio nos va llevando de la mano en muchos ejemplos cómo era en ese momento el entendimiento de Lot y que no tenía la confianza en Dios suficientemente. Vamos, ni siquiera eh, confiaba en los mensajeros que había enviado Dios, ¿no? Creo que a través de todos los ejemplos que nos diste en el día de hoy en este estudio, Ujú, pues estaría uno siendo muy necio en querer equipararse al pensamiento y razonamiento y decisión de Lot. O sea, tenemos que tener realmente bien definido hacia dónde queremos caminar, ¿no? ujú, ¿Queremos quedarnos en medio, ser tibios o ser fríos o ser calientes? ¿Qué es lo que queremos? ujú. Y bueno, pues yo solamente agradecerte por este estudio, agradecerle a Dios por tu vida, por el estudio y que Dios te siga bendiciendo. Amén. Gracias. Ujú. Bueno, veo que ninguno más. No sé si tienen dudas. Uy, me desaparecí. Si tienen dudas, preguntas. Última oportunidad, dicen por ahí. Es que nos das todo bien claro, Juliet. Tú tienes la culpa, por eso no pregunta. Y es cierto, todo lo aclaras que no nos quedan dudas. Bueno, eso es lo importante. Bueno, entonces pues vamos a orar. Vamos a finalizar con con este estudio. Y pues que sea Dios el que nos ayude, ¿no? A tomar el camino correcto, la decisión correcta y sobre todo que sea Él el que, incluso cuando estemos titubeando y cuando estemos eh, vacilando en nuestro caminar, que sea Él el que realmente nos rescate, que sea Él el que nos saque y pedirle que Él obre en su gracia, en su misericordia, aún empezar de nuestra vacilación en medio de nuestro titubeo, pero que nos ayude a no quedarnos a medias, sino que a terminar llegando al monte, terminar llegando a la santificación que Él anhela en nosotros y que creo que cada uno de los que estamos acá queremos estar, ¿no? Entonces, terminemos, oremos y finalizamos. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú definitivamente nos muestras tu misericordia y sabemos que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que este mundo diga, a pesar de lo que venga y todo lo que pase y vaya a pasar en el mundo y toda circunstancia que venga, sabemos que tú aún vas a estar allí, nos vas a proteger, vas a actuar bajo tu gracia, porque sabemos que incluso en medio de ese mundo caótico, en medio de la gran tribulación, en medio de nuestras circunstancias, tú vas a estar hablando, tú vas a querer convencer a la humanidad para que llegue a tus pies, incluso nos estás convenciendo ahora mismo para no abandonarte, para no desecharte, para incluso no rechazar tu misericordia, Padre. Ayúdanos a tener una respuesta acorde a tu llamado, acorde a lo que tú nos estás pidiendo a vivir en santidad. Que no la rechacemos, sino que podamos decir igual que Isaías, heme aquí.
Acá estoy para vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus principios, así como dijo Noé, lo voy a hacer a pesar de que no conocía el arca, caminar y construir aquello que él no sabía y no dimensionaba. Hacer lo mismo que Moisés, que a pesar de que le faltaba la voz, de que le fallaba, a veces de que sentía que no podía ir a hacer la obra, él aún así actuó, pero porque tú lo acompañaste, porque tú lo dirigiste, Padre. Ayúdanos a tener esa, a pesar de que vacilamos, podamos tomar esa llamado y seguirte como lo hicieron cada uno de los discípulos, incluyendo Mateo, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú nos dices, Padre, y que nosotros podamos ser ejemplo, podamos ser luz en medio de esta oscuridad y que podamos ser ese instrumento divino para llevar tu gloria, para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra, Padre. Que seas tú el que nos utilices, Padre, pero antes de eso, santifícanos, límpianos, Padre, de aquello que nos está limitando, de aquello que no está permitiendo que nosotros cumplamos tu voluntad, que vivamos bajo lo que tú nos estás pidiendo, Padre. Te pido por cada uno de los que están acá, por los que vayan a ver el video, por los que estés tú hablándoles, enseñándoles, que seas tú dirigiéndoles, fortaleciéndolos y sobre todo que ellos puedan y cada uno de los que estamos acá podamos someternos a tu voluntad, someternos a lo que tú estás pidiendo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.